Tito capítulo 2, versos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Altísimo Señor, pido tu ayuda, Señor, que sea menos yo y más tu palabra. Usa este vaso de barro para tu gloria. Que tu palabra, Señor, sea glorificada y que corra y toque corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu. Gracias por Cristo, nuestro Señor. Amén. La enseñanza de la Iglesia evangélica nos dice que somos salvos por gracia. Esto significa gratis, gratuitamente, sin que tengamos que hacer ningún mérito, sin que nos cueste nada, sin ningún esfuerzo. Y este argumento se basa en que los seres humanos hemos heredado el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, quienes nos legaron una vida miserable, pecaminosa, independiente, separada de Dios. Y en esta condición es imposible para los seres humanos poder acercarnos a Dios. Y menos aún obtener el perdón de nuestro pecado a través de algún esfuerzo humano. Así que existe la esperanza de salvación para todos los seres humanos, y esta tiene que ser por gracia, tiene que venir de parte de Dios, tiene que ser una condescendencia de Dios. Él decide rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, pues nosotros estamos en una total y absoluta bancarrota espiritual. De manera que no cabe duda que somos salvos por gracia, pues así lo confirma la sana doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Pero la Iglesia evangélica ha enseñado esta verdad a medias, haciendo énfasis en la gracia como un regalo de Dios, lo cual implica que la mayoría de creyentes solo ven la gracia como un regalo y hasta ahí. Y lo cierto del caso
es que la gracia no solo es un regalo de Dios, sino que la Biblia dice que la gracia también actúa como una maestra que nos enseña el camino hacia la santidad. Ya hemos indicado que nuestros primeros padres nos legaron una vida miserable, llena de pecado, independiente y separada de Dios. Y también hemos dicho que la gracia de Dios nos fue dada como una condescendencia divina que nos perdona de todo pecado y nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Pero ahora debemos atender las enseñanzas de la gracia en el camino hacia la santificación de nuestras vidas. Debemos comprender que la gracia es una maestra. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en su carta pastoral, dice en el verso 11, capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia encarnada tiene nombre, se llama Cristo, quien en el tiempo señalado por Dios se manifestó para salvar a todos los hombres. Esto significa que la obra salvífica de Dios trascendió las fronteras de Israel y se proyectó a todas las naciones de acuerdo a la promesa abrahámica: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. El apóstol Juan dijo que el evangelio eterno sería predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Cristo es la esperanza de salvación de todos los hombres. Porque ahora el evangelio se proyecta al mundo entero, ya no solo a la nación de Israel. Continúa diciendo el apóstol Pablo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña el camino hacia la santificación de nuestras vidas. Esto no es un dato menor, pues la Escritura dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:4. En este punto es conveniente aclarar el significado de la palabra piedad. La palabra piedad abarca una serie de aspectos que hacen compleja su definición. Adicionalmente, la tradición católica le ha dado a esta palabra un sentido de tener compasión por los necesitados, más que la adoración a Dios. Pero entendiendo que la palabra piedad tiene un significado que por su naturaleza es complejo, podemos resumir su significado diciendo que piedad es, sobre todo, darle al Señor el primer lugar de nuestras vidas, o sea, de nuestros corazones. De forma consecuente, la impiedad significa, sobre todo, no darle al Señor
el primer lugar de nuestras vidas, o sea, de nuestros corazones. Conviene aquí recordar que nuestros primeros padres nos legaron una vida miserable, llena de pecado, independiente y separada de Dios. O sea, una vida llena de impiedad. La impiedad se manifiesta claramente en el orgullo, en la vanidad, en la prepotencia, en la altanería, en la jactancia, en la hipocresía y en toda forma de maldad. Y también se manifiesta en creer que cada uno de nosotros somos los seres más importantes del universo. En una palabra, el narcisismo y todo comportamiento egoísta es fruto de la impiedad. Y esta impiedad está presente en todos los seres humanos. Somos esclavos de la impiedad. Esta herencia maldita está presente en nuestras vidas desde los primeros días de nuestro nacimiento. Y su maldad se potencia en la medida en que vamos creciendo hasta llegar a ser seres perversos, enemigos de Dios en nuestra forma de pensar y vivir. Somos seres horribles en nuestra naturaleza, heredada de Adán. Pero en lugar de que Dios nos aplique el merecido castigo y la condenación, la gracia de Dios encarnada, que es Cristo, viene a nuestras vidas otorgándonos salvación. Pero no solo eso, también nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Sí, debemos renunciar a la impiedad de vivir para nosotros mismos. No esperemos que sea fácil, no. Nuestro mayor enemigo está dentro de cada uno de nosotros. Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26, 27. Como una nota aclaratoria, el verbo aborrecer que se usa en este pasaje equivaldría a decir amar menos. Pues no tendría sentido aborrecer a nuestra familia tal y como lo dice aquí. La misma palabra de Dios nos prohíbe aborrecer a alguien. De manera que una traducción más exacta diría, si alguno viene a mí y ama más a su padre, ama más a su madre, ama más a su mujer, ama más a sus hijos, ama más a sus hermanos y hermanas, y ama más su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. También dijo Cristo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33. Estimados hermanos, renunciar a la impiedad no es un dato menor. No es algo que podemos postergar. No es algo que podemos aplazar. No lo podemos ignorar y continuar creyendo y diciendo que somos cristianos. La muerte es el final de esta vida terrenal, pero no puede evitar ni la misma muerte una cita que tenemos con el Señor Jesucristo. Un día tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y entonces aquel que nos ofreció la salvación y la vida eterna será el mismo que nos juzgue conforme al Evangelio. Y si ahora Él nos advierte que el que no renuncia a la impiedad no puede ser su discípulo, ¿qué esperanza tendremos? El apóstol Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Los deseos mundanos es otra forma de describir la impiedad. Fundamentalmente significa que cuando Adán fue expulsado del Edén, vivió tratando de lograr un cielo aquí abajo, en esta tierra. Y nosotros hemos heredado esa fantasía. Procuramos con todas las fuerzas ser felices en este mundo terrenal. Buscamos realizarnos en este mundo y nos esforzamos por obtener bienes y beneficios materiales que nos garanticen una vida confortable, que nos garanticen nuestra felicidad en esta tierra. Que nos garanticen construir un cielo aquí abajo. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. Entonces, ¿cómo pretendemos buscar la felicidad en un mundo que es enemigo de Dios? ¿Cómo pretendemos realizarnos plenamente por medio de obtener bienes o beneficios materiales? Jesús también dijo, porque todo lo que hay en el mundo, el apóstol Juan, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 16, 17. También Cristo dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, 15.
El apóstol Pablo enseña que Cristo vino para librarnos de este siglo malo. La palabra que se usa aquí en griego es aion. Siglo significa aion, que traducido sería algo así como época o como una era o época. Pablo, hablando de Cristo, dijo que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4. El presente siglo malo equivale a la presente era o época mala. Además, Pablo dijo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esta generación maligna y perversa ha existido durante toda esta época mala. Y usted y yo vivimos en medio de ella. Y usted y yo hemos sido parte de ella. Y usted y yo debemos luchar para salir de ella. ¿Y cuál creyente sensato, conocedor de la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo, espera ser feliz en este mundo? ¿Será posible? ¿Hay alguien que trate de construir su propio cielo en este mundo maligno y perverso? ¿Qué sentido tiene? Cristo dice, ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este mundo se opone al reino de Dios, se opone a Cristo y se opone a su iglesia. Por lo tanto, el creyente que está renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos debe vivir sobria, justa y piadosamente. La sobriedad significa vivir con moderación y autocontrol, evitando excesos, evitando desórdenes en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica controlar los deseos y pasiones y actuar con sencillez y equilibrio. Vivir en justicia significa actuar con equidad y rectitud en todas las acciones y relaciones. Se refiere a tratar a los demás con respeto, con honestidad y consideración de acuerdo al Evangelio de Cristo. Vivir piadosamente significa esencialmente darle al Señor el primer lugar de nuestra vida y corazón. Para vivir sobria, justa y piadosamente, se requiere crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo termina este pasaje diciendo lo siguiente. Dice el apóstol Pablo en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El corazón del verdadero cristiano arde apasionadamente por su Señor y espera con ansias su gloriosa venida. La venida de Cristo no es una fantasía, no es un cuento, no está tan lejos como a veces creemos. Al contrario, la venida de Cristo es una gran realidad que deberíamos de anhelar con pasión y con ansias.
La esperanza de su segunda venida debe ser el primer pensamiento que llega a la mente del creyente cuando despierta por la mañana. ¿Será que hoy es el día? Señor, ¿vendrás por tu iglesia hoy? La iglesia ya no cree, ya no piensa en la segunda venida de Cristo. No es nuestra esperanza real. La vemos muy lejana. Hace 2000 años que esperamos que Cristo venga y no ha venido. Por lo tanto, poco a poco vamos perdiendo ese fervor, esa fe en esa realidad. La segunda venida de Cristo. Esperar la venida de Cristo es la forma normal de vivir de todo verdadero creyente. No existe otra forma de vida para el creyente que ama a Cristo y que espera apasionadamente su segunda venida. Juan Calvino dijo: se nos pide que esperemos a nuestro Redentor hasta el día en que separe a los corderos de las cabras, a los elegidos de los reprobados. Nadie, vivo o muerto, escapará de su juicio. El sonido de la trompeta se oirá en todos los extremos de la tierra. Por medio de él, todos los hombres serán llamados y citados para comparecer ante su tribunal. Todos los que estén todavía vivos, como los que ya hayan muerto. Esto debe tener cautivo el corazón de todos los cristianos. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Apocalipsis 22, 17. Oremos, hermanos. Amado Dios, y